Video número 4. Tipos de datos Python. Los tipos de datos de Python no son más que una clasificación de valores de datos similares. En Python, no declaramos explícitamente el tipo de datos de una variable. El intérprete de Python interpreta un valor y luego lo asigna automáticamente al tipo de datos apropiado. Un tipo de datos se refiere a la clasificación de los valores que pueden ser almacenados en una variable. Cada tipo de dato tiene características y propiedades específicas que lo hacen adecuado para ciertos usos y operaciones. Los tipos de datos más comunes en Python son string, int o entero, float o flotante, y bool o booleano. Sabemos que existen otros tipos de datos como los de secuencias o conjuntos, pero estos tipos de datos requieren su propio video y explicación. Los datos tipo str, abreviatura de cadena de caracteres, a string, en Python, son aquellos que representan una secuencia de caracteres. En otras palabras, los datos tipo string son texto que se puede representar mediante una serie de caracteres, letras, números, símbolos, etc. Los datos tipo string se representan entre comillas simples o dobles. Vamos a declarar dos variables. La primera llamada nombre, y le asignaremos el valor de este string entre comillas dobles. La segunda variable llamada página la igualaremos con un valor entre comillas simples. Ahora imprimimos en pantalla con un fstring que consta solamente de poner un f antes de las comillas y dentro de las comillas en el lugar adecuado entre llaves el nombre de las variables declaradas. Fstring permite dar formato a un string con los valores de las variables por si en algún momento el valor cambiara, no tener que cambiar toda la cadena de caracteres. Al correr el programa notamos que se imprime el mensaje correctamente. En Python, existe un tipo de datos número para todas las operaciones que involucran valores numéricos. Este tipo de datos puede manejar todo tipo de valores numéricos, números enteros y números de coma flotante. Los números son tipos de datos mutables, lo que significa que cada vez que actualizamos una variable, se crea un nuevo objeto con el valor actualizado y se asigna a la variable. Los datos tipo int, abreviatura de entero, en Python, son aquellos que representan números enteros. Estos son un tipo de número que no tiene parte decimal, es decir, son completos sin fracciones. En Python, los datos tipo int se representan simplemente escribiendo un número sin parte decimal. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Los datos tipo int se utilizan para realizar operaciones matemáticas, como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, así como para realizar comparaciones entre números enteros. Al trabajar con datos tipo int en Python, es importante tener en cuenta que el resultado de algunas operaciones puede ser de tipo flotante si se utiliza la división. Por ejemplo, si se divide 7 entre 2 en Python, el resultado es 3.5, que es un número tipo float. Y de nuevo no hay que definir el tipo de dato que es en la variable o el resultado de alguna operación. Python reconoce el resultado de 7 entre 2 como un tipo flotante. Una manera de saber qué tipo de dato es cada variable es con la función type, donde como parámetro le das el nombre de la variable que quieres saber, ya solo es cuestión de imprimirlo. En este ejemplo, creamos dos variables a las cuales les daremos los valores de 7 y 2 y una tercera variable llamada división que contiene el resultado de la división entre 7 y 2, y con la función type podemos ver el tipo de dato que es cada elemento. Entonces imprimimos el tipo de dato que es número 1, número 3 y la división, los cuales son para número 1 tipo int, número 2 tipo int y por último división tipo float. Si observamos en la parte de abajo de Visual Studio Code llamada terminal, arroja exactamente lo que mencionaba hace unos momentos. Número 1 y número 2 son de tipo entero, mientras que división es tipo flotante. Los datos tipo float, abreviatura de coma flotante, en Python, son aquellos que representan números con decimales. En otras palabras, los datos tipo float son números reales que pueden tener una parte entera y una parte decimal. En Python, los datos tipo float se representan escribiendo un número con un punto decimal. Por ejemplo, 1.23, 3.14, 45.5, menos 12.34. Los datos tipo float se utilizan para realizar operaciones matemáticas que involucran números con decimales. Al trabajar con estos, es importante tener en cuenta que algunos cálculos pueden arrojar una precisión limitada, debido a la forma en que se almacenan los números en la memoria de la computadora. En general, los números tipo float tienen una precisión de alrededor de 15 a 17 dígitos decimales. Además, al realizar cálculos con números tipo float, es posible que se produzcan errores de redondeo o de exactitud que pueden afectar los resultados de la operación.
Retomemos el ejemplo anterior haciendo una división, y tal como en el video anterior mencioné que el nombre de una variable debe ser acorde al dato que se le asignara a la variable, llamaremos a las nuestras dividendo y divisor. De igual manera imprimiremos el tipo de dato al que corresponde con ayuda de la función type y haremos una división almacenada en una variable llamada división, que será el resultado de la división del dividendo entre el divisor. El resultado después de correr el programa en Visual Studio será entero, entero y float. Ahora bien, si lo que deseas es solo obtener la parte entera de una operación de tipo división en Python, puedes utilizar doble diagonal. Este es un operador especial el cual hace una división pero solo imprime la parte entera de dicha operación. Para este ejemplo el resultado debe de ser 3. Ahora vamos a imprimirlo con la función print. Si observamos en la terminal podemos ver el resultado anterior más un número 3 que es el resultado de aplicar doble diagonal a la operación tipo división. Recuerda que con el operador aritmético doble diagonal, nos permite hacer una división sin mostrar los dígitos que están a la derecha después del punto decimal. Los datos tipo bool, abreviatura de booleanos, en Python, son aquellos que representan valores de verdad. En otras palabras, son valores verdaderos o falsos. En Python, los datos tipo bool se representan como true o false, con la primera letra en mayúscula. Los valores booleanos en Python incluyen dos valores posibles, true y false. Estos valores generalmente se usan en declaraciones condicionales. En el ejemplo vamos a imprimir, si el valor de las condiciones que están dentro del print son true o false, es decir validaremos si uno es menor que 5 este resultado debería ser true mientras que un mayor que 5 debería dar false, y como podemos observar ambos resultados son correctos. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte y darle like a este video y activa la campanita para saber cuando suba un nuevo tema de Python. No te olvides de seguirme en mis redes sociales.